Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlas y darles la bienvenida a este tiempo este espacio que hemos creado juntas para seguir creciendo en la palabra de Dios y seguir haciendo más fuerte nuestra fe. Así que me da mucho gusto saludarlas y decirles que vamos a empezar una serie muy interesante. Vamos a ir abarcando un tiempo muy especial. He estado reflexionando en estas últimas semanas, especialmente platicando con algunas mujeres de la situación que están pasando, y veía la necesidad y la importancia de que cada una de nosotras podamos tener muy claro cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa voluntad de Dios que muchas veces en el día a día que nos toca vivir, tenemos algunas dudas o algunas circunstancias donde nos enfrentamos y dices, bueno, ¿qué es lo que querrá Dios que yo haga o que yo piense? ¿O de qué manera yo puedo afrontar esa situación que estoy pasando alineada a la voluntad de Dios? Entonces, pues bienvenidas todas una vez más a estos lunes especiales de cafecito para seguir fortaleciendo nuestra fe. Les quiero comentar ahorita que se están sumando y dando el espacio para que se conecten todas, y lo voy a comentar también al final, tenemos los sábados un grupo de jóvenes, los sábados a las 6 de la tarde. Si tú tienes hijos adolescentes, desde los 13, 14 años hasta 20, 22, 23 años, te recomiendo muchísimo nuestro grupo de jóvenes de la iglesia. Los jóvenes más que nunca necesitan referentes, necesitan ejemplos, necesitan pertenecer a algún lugar. Buenas noches a todas, gracias por sus saludos, aquí las estoy viendo y gracias por conectarse, por saludarnos y sobre todo felicitarte, ¿verdad? Por apartar este tiempo para ti, este tiempo para tu fortalecimiento interior de tu espíritu y también la renovación de tu mente, que es otro de los aspectos muy importantes para tener en nuestra vida una vida plena, una vida completamente satisfactoria. Necesitamos estar renovando nuestro entendimiento, dice la Escritura. Así que sean todas ustedes muy bienvenidas. Y les decía que si tienes hijas, adolescentes, sobrinas, familiares, nietecitas, te invitamos a que te unas al grupo de jóvenes en el grupo de WhatsApp de Cafecito, en el grupo que tenemos. Y si no estás añadida, pues puedes dejarnos aquí tu teléfono y mandarnos un mensaje privado que deseas que sea ser añadida al grupo de WhatsApp, y ahí te podemos mandar la información de las reuniones de jóvenes, que como te decía, no dejes a tu hijo adolescente, si no ayudas a que Dios lo influencie, si no conduces a tus hijos adolescentes a ser influenciados positivamente, alguien más los va a influenciar, y te aseguro que si no es algo que viene de parte de Dios, no va a ser una influencia positiva. Entonces, te invito a que pidas informes. Si no lo tienes, te añadimos y te pasamos todos los datos que requieras. También en esta misma página de Facebook de Plenitud en Cristo está toda la información de nuestros grupos, y el en especial del que te comento, que es el de jóvenes. Así que, adolescentes. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la voluntad de Dios. Y quizás van a ser varios lunes que vamos a estar hablando de la voluntad de Dios en nuestras diferentes áreas de la vida, ¿verdad? La voluntad de Dios es tan amplia, abarca todos los ámbitos de la vida humana y también de nuestro género, como mujer, como hombres, como madres, como hijas. La voluntad de Dios es siempre muy clara, y es importante que la conozcamos, ¿verdad? Así, de la misma manera que es importante conocer las promesas que vienen implícitas en esa voluntad de Dios. Realmente a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿verdad? Dice la Escritura. Y la única manera en que nosotros nos relacionamos con Dios es a través de su palabra, que es lo que todos los lunes tratamos de transmitirles
y apegarnos totalmente a ella. La palabra de Dios es lo que nos revela a Dios y es lo que nos hace conocer al Espíritu Santo, conocer quién es Jesús, conocer qué implicó su sacrificio en la cruz, conocer a qué tenemos derecho tú y yo como hijas de Dios, en esta relación con nuestro Creador. Y en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde su primera página hasta la última, es un libro que te presenta a un Dios que se quiere relacionar contigo, que quiere tratar contigo, que quiere que tú y yo confiemos en Él. Entonces, vamos a ir desglosando la voluntad de Dios y este lunes vamos a hablar de la voluntad de Dios con respecto a la sanidad. Cada lunes vamos a ir desglosando distintos aspectos. Y con respecto a la salud, a la sanidad, la Biblia nos va desglosando en Romanos 12:1 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aquí este versículo de Romanos 12:1 va a ser como nuestro pilar, que lo vamos a tratar en todos los demás lunes que abordemos este análisis de la voluntad de Dios. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Esa es una excelente sugerencia, ¿verdad? Así, es como se le debe adorar. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de manera de pensar. Para eso estamos aquí, para renovar nuestra manera de ser. Como tú seas y como tú piensas hasta el día de hoy, ha influenciado totalmente en el tipo o estilo de vida que hoy tienes. Todos los resultados que tú y yo tenemos al día de hoy tienen que ver con lo que somos y con la manera en que pensamos, pero Dios siempre nos dice, renueva tu entendimiento, no pienses como tú actualmente eres, renuévalo. Dice, y aquí viene la clave, aquí viene el punto clave y lo que puedes subrayar en tu versículo de Romanos 12:1, dice, porque así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Estamos hablando, así podremos saber cuál es la voluntad de Dios. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. De entrada, ahí Dios nos deja claro esta parte de su voluntad. Y con respecto a la sanidad, Isaías 53:5, de manera específica, dice, refiriéndose a Jesucristo, dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Yo no sé si tú has atravesado por alguna situación de enfermedad, tú o algún familiar tuyo, pero yo creo que el solo hecho de estar vivos nos ha expuesto en algún momento de nuestra vida a que el cuerpo nos duela o que el cuerpo se enferme, que nuestro cuerpo tenga algún proceso, ¿verdad? Desde una gripe hasta una cirugía o hasta otra enfermedad mucho mayor. Todos hemos atravesado quizás en algún momento por enfermedad y es ahí a lo largo de nuestra vida seguramente podríamos experimentar la necesidad de estos versículos y conocerlos es lo que nos va a cambiar totalmente la perspectiva y la manera de afrontarlo. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo versículo que te acabo de leer era Isaías 53, entonces ahí embona Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo. Entonces, aquí nos va dejando claro el Señor, y sé que algunas de ustedes ya conocen estos versículos, pero realmente cuando uno los vuelve a analizar, y en mi caso, ¿verdad?, que los volví a analizar ahora para preparar este tema, hay algo que me impactó muchísimo y es lo que te quiero compartir.
en este episodio de la voluntad de Dios con respecto a la sanidad. Preguntándole a Dios cómo desarrollarlo y desglosarlo, recordé que yo tenía el libro de una mujer a que inclusive se lo he recomendado a algunas mujeres que están pasando por alguna situación de necesitar reforzar su fe, y específicamente en versículos de sanidad. Esta mujer, Dodie Austin, que tiene actualmente 87 años, pero tiene 39 años de haber pasado por un proceso muy difícil de cáncer de hígado. Y ella tiene un libro que se llama así, Sanada de Cáncer. Lo que me impresionó, y lo volví a leer, porque tenía tiempo que yo lo había leído, en estos días lo volví a leer, porque también buscando la información y demás, encontré una entrevista de ella, he visto algunas de ella con anterioridad. Pues ella es una mujer de 87 años que está activa, que predica la palabra, que tiene toda su familia en el Señor. Es una mujer de testimonio, es una mujer que te puede inspirar. Y buscando esta información encontré un video de ella actual de hace menos de un mes, donde ella está contando, como te decía, ya la había visto yo contando y dando su testimonio de sanidad, cómo había sido su proceso, pero la parte que quiero resaltar hoy y que me impresionó fue escucharla, platicar con todo detalle y lucidez cuál fue su proceso cuando ya tenía hace 39 años, que sus hijos estaban todavía en casa, y en ese entonces ella pasó por su proceso de sanidad, su esposo oró por ella, ahorita te voy a contar un poquito más. Pero lo que te quiero compartir es las partes que ella resalta de ese proceso que nos pueden servir a ti y a mí para actualmente compartir con alguien que tenga necesidad de sanidad o con nosotras mismas en las áreas en que tengamos alguna enfermedad o alguna dolencia. Ella dice, yo todos los días sigo recitando los versículos de sanidad y me aseguro de no salir de mi casa sin hacerlo, dice, porque aunque me los sé de memoria, me gusta leerlos, me gusta decirlos en voz alta y me aseguro de no salir de mi casa sin haber tenido mi tiempo de recitar, de decir estos versículos. Dice, si tengo que tomar un vuelo y salir de mi casa a las 3, 4 de la mañana, porque sabes que hay que a veces salir a esas horas de la madrugada para tomar un vuelo, citaba ella, pues yo me cercioro de levantarme lo suficientemente antes para declarar esa palabra. ¿Y por qué me impresionó? Porque casi todos, cuando tenemos una necesidad, somos muy dados de que en ese momento está uno en ayuno, en oración y demás, y ya que obtienes tu milagro, dices, bueno, ya está hecho, ya está. Ella día tras día sigue declarando las mismas citas bíblicas, porque dice, esto refuerza mi fe, afirma mi sanidad y hace que yo me sienta realmente fortalecida y preserve esta sanidad que Dios me dio durante todos estos años. Entonces te voy a compartir unos aspectos muy relevantes que saqué, un extracto de su libro, y una de las cosas que ella menciona como primer punto para que esta autoridad que ella relata que tenemos todas para poder declarar la palabra y provocar esa sanidad, porque Dios es fiel y ahorita lo vamos a ver en su escritura, en su voluntad, para que nosotras podamos tener esta autoridad, tenemos que irnos y pasar primeramente por Romanos 10:9. Dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le rescató de los muertos, será salvo. Indiscutiblemente no podemos hablar de tener autoridad para declarar la palabra de Dios si no creemos primeramente que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él vino a esta tierra a salvarnos, que Él vino a esta tierra a morir por nosotros y que Él nos dio una victoria, ¿verdad? Tenemos que atesorar eso en el corazón porque ese sería el cimiento
sobre el cual nosotros podemos tener la autoridad para declarar la palabra de Dios. Y otra cosa que me impresionó en la palabra y en el libro es que ella cita Deuteronomio 30:19. Dice, a mí Dios nos dio, a mí como a ti, menciona ella, la capacidad de escoger. Y eso ella lo toma en su oración, ¿verdad? Dice, tú has dicho que escojamos entre la vida y entre la muerte, ¿verdad? Dice, y yo escojo la vida, yo no escojo morir. Y entonces, ahí viene esta cita de Salmo 118:17. Dice, literal, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces esto todos los días durante 39 años ella lo sigue diciendo, no moriré, viviré para contar las obras del Señor. Yo creo que es algo, me parece de lo que podemos aprender, de lo que nos podemos inspirar para decir, claro, o sea, podemos tomar la palabra de Dios con esta literalidad y decir, yo escojo la vida, escojo vivir para poder declarar las obras del Señor. En Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces aquí nos volvemos a enfrentar a ese libre albedrío que el Padre nos ha dado para nosotros decidir. O sea, te decía que la vida que tenemos hoy es consecuencia de las decisiones que hemos tomado, decisiones de vida o decisiones de muerte. Dice Dios, yo te lo pongo delante. Si tú lees Deuteronomio desde el 28, puedes ver cómo Dios te desglosa. Mira, todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Y si no quieres escoger estas bendiciones, todas estas maldiciones te alcanzarán, todas estas calamidades, todas estas enfermedades, todas estas plagas, todas estas tragedias, te alcanzarán. Escoge, o sea, todo eso es el 28 y el 29, Deuteronomio, y cierra o concluye en Deuteronomio 30:19, diciendo que pone a los cielos y a la tierra por testigos tuyos y míos, para que al ponernos la vida y la muerte enfrente, la bendición y la maldición, escoge. Esa es la palabra que hoy podremos subrayar, escoge. Cada día que tú y yo abrimos los ojos, cada día que nos vamos a dormir, cada día que tú y yo tenemos que vivir, tenemos que escoger qué es lo que queremos decidir. Y aquí es donde al decidir hoy estar aquí, yo sé que Dios te va a hablar y te va a decir cosas que tú tienes que dejar y cosas que tú tienes que hacer, pero porque es una convicción, nadie te lo va a imponer de alguna manera, es algo que viene de dentro, porque es Dios el que nos busca celosamente y te ha traído aquí para que tú puedas reforzar tu fe, reforzar la voluntad de Dios en el tema de la sanidad. Entonces, punto número 1 que nos recomienda en su libro Dodie Osteen, esta mujer mayor que es de una vida de total inspiración, dice, escoge, decide, dice, yo escojo todos los días de mi vida declarar el Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y así es como lo tenemos que hacer cada día. Segunda cosa que ella hizo, dice que ella le escribió cartas. Escribió cartas para todas las personas que ella había ofendido o que a ella la habían ofendido, que ella había lastimado o que la habían lastimado. Quise ponerme a cuentas con todo el mundo. Y a mí me parece una estrategia genial, porque a veces cuando uno quiere hablar en vivo y a todo color, o te gana la emoción, o te alteran las reacciones de las otras personas, ¿verdad? Si la otra persona se pone a llorar, o si la otra persona se enoja, o si la otra persona te deja con la palabra en la boca. Entonces, cuando tú escribes cartas,
aparte que es una excelente terapia, es una manera en la que tú vacías tu corazón y tú aprovechas a reconciliarte, ¿verdad? Reconciliarte con esas personas, reconciliarte contigo misma y decir todo lo que tengas que decir, primeramente ante Dios. Entonces, ese fue el segundo consejo y me pareció genial. Yo lo hice cuando llegué al Señor hace muchos años y fue algo que me sirvió mucho para, te decía, una manera terapéutica de reconciliarte y de llevar delante de Dios muchos pensamientos, emociones y situaciones que a lo mejor en ti son un conflicto, pero que a través de esta tarea tan sencilla de escribir cartas para poder sanar internamente a todas las personas que te han ofendido, te han lastimado o que tú o yo hemos ofendido o lastimado. La tercera cosa que ella hizo y nos aconseja es dar. Dice que en todo su proceso de enfermedad no dejó de orar por otros enfermos, no dejó de servir en su iglesia, no dejó de dar a pesar del dolor o a pesar de las dolencias, a pesar de los síntomas que ella manifestó durante bastante tiempo. Nunca dejó de dar. Dice esta frase así, tal cual, dice, cuando usted está peleando una batalla, si da a otros a pesar de su necesidad, Dios hará que su respuesta llegue más rápido. Entonces, con esta convicción de Lucas 6:38, da y se os dará. Si tú tienes una necesidad, es excelente dar de eso que no tenemos para que se nos dé lo que necesitamos. Lucas 6:38, dad y se os dará. La palabra del Señor es fiel. Dice, cuando usted piensa demasiado en sí mismo y en sus propias necesidades, empieza a debilitarse. También por ahí hay otra expresión que dice, cuando nos miramos demasiado el ombligo, es imposible, ¿verdad? Estamos tan ensimismados en nuestra situación, en nuestra condición, que es muy difícil levantar la mirada al cielo y buscar otros horizontes, otra perspectiva y sobre todo la voluntad de Dios. Santiago 5:16, orar unos por otros para que seáis sanados. Entonces ella oraba, ¿verdad? Por la gente, lo más que podía, claro, pues en ese tiempo en su iglesia, en su servicio, en todo lo que ella podía hacer, lo hacía, dice, a pesar de que a veces le costaba muchísimo por los síntomas que ella tenía. La cuarta cosa, dice, hay una parte que te va a tocar a ti, ¿verdad? Hay una parte que siempre Jesús nos pide que hagamos lo natural para que Él haga lo sobrenatural. En Juan 11:38, cuando Jesús sanó, resucitó a Lázaro, Él pidió que los que estaban ahí quitaran primero la piedra para Él resucitar a Lázaro. Siempre pide que nosotros hagamos algo que podemos en nuestras fuerzas hacer para que Él haga lo que no podemos hacer nosotras. Y entonces es una de las cosas más importantes. Ella dice, una de las cosas más importantes que me ayudaron a ser sanada fue la confianza inconmovible, o sea, subraya eso, confianza inconmovible en la palabra de Dios. Este libro que tiene todas esas promesas y sobre todo esa voluntad de Dios para tu vida y para la mía, que nos hacen caminar sobre lo más firme que puede haber en el universo. Dice, te ayudarán en tu batalla para vencer todo síntoma y toda mentira del enemigo. La quinta cosa, ella dice, la palabra se convirtió en mi vida, o sea, se convirtió en mi todo, se convirtió en recitarlas, memorizarlas, en declararlas y en vivirlas, a pesar, me dice, de que tardó un tiempo de esa manifestación, de esa sanidad. Ella comenta que su esposo oró por ella, le dijeron que ya no había nada que hacer, que le quedaban solo unas cuantas semanas de vida. Su esposo la llevó a casa, oró, declaró esa sanidad, dice, yo creí, yo tomé esa palabra para mí y de ahí en adelante solamente fue lo que hice, creer y declarar, a pesar
de que muchas veces tardó mi cuerpo en manifestar esa sanidad total, como hasta el día de hoy, 39 años después. Ella dice en Lucas, comenta aquí esta cita, a la cual, ¿verdad? Para nosotras es una cita que en muchos momentos, cuando hemos pasado por alguna situación médica, podemos ver que no hay dinero que alcance, ¿verdad? Una de las cosas más caras que hay en la vida es enfermarse. Y muchas veces ni siquiera la medicina te alivia o te sana, solamente es un paliativo de los síntomas, pero no hay una total sanidad, como es lo que queremos encontrar en la palabra, en la voluntad de Dios. Un ejemplo de ella es Lucas 8:43, la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Dice que tenía 12 años enferma y que había gastado en médicos todo lo que tenía, pero ninguno la había podido sanar. Dice, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto y al instante fue sanada, al instante. Entonces, hay sanidades que son instantáneas y la Biblia tiene muchos ejemplos de eso, y hay sanidades que son un proceso y uno no sabe por qué razón funciona de una manera o de otra, pero funciona y tiene que ver pues seguramente con esa voluntad de Dios, con ese proceso en donde Dios nos quiere enseñar quizás algo más, pero algo que ella tuvo convicción es que Dios es bueno y que en la bondad de Dios Él nunca iba a utilizar una enfermedad para castigarnos o para de esa manera enseñarnos algo de una manera como un padre no quiere que sus hijos tengan un mal que los vaya a llevar, ¿verdad? Sin salida. Recordemos que siempre el Señor que nos da una prueba, Él nos da la salida juntamente con ella y dice la Escritura para que puedan soportar, para que podáis soportar. Entonces, el Señor nunca nos va a hacer atravesar por algo que no podamos soportar y lo va a hacer en un tiempo donde tenemos la salida para que nosotros salgamos por ahí victoriosos. Y la palabra nos lo va mostrando. Ella confiaba plenamente. Una confianza, dice, inconmovible en la voluntad de Dios y en el amor de Dios. Otra de las cosas que pasó y en lo que yo creo que muchos nos vemos reflejados, dice que en los momentos, como fue un proceso, tuvo momentos de fluctuación. Y cuando ella dudaba, dice que venía mucha condenación a su vida porque decía, estoy dudando, está fallando mi fe, estoy decayendo. Y dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y algo que Dios le enseñó, te lo voy a leer tal cual está en su libro, dice, hubo días, sin embargo, cuando fluctuaba en mi fe y sentía gran condenación, mi confesión de fe no había cambiado. Me parecía que yo sí estaba fluctuando. Pienso que cualquier persona que pelea una prolongada batalla con la enfermedad fluctuará a veces si los síntomas persisten. Y aquí su esposo le dio una gran enseñanza. Cuando ella le confesó, le dijo, es que me siento muy mal porque estoy confesando la palabra, pero tengo dudas en mi corazón, tengo este temor, ¿no? Y ella, lo vamos a ver más adelante, cómo lo venció el temor, pero hablando de este punto de fluctuar, esta palabra de Hebreos 10:23 la confrontaba. Y él le dijo, a ver, revisa bien, ¿en qué estás fluctuando? ¿En tu mente o en tu corazón? Y ella le dijo, en mi mente. No estoy fluctuando en mi corazón. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Él quiere mi sanidad. Estoy fluctuando en mi mente. Le dice él, entonces no tienes por qué sentirte mal. Mientras tú tengas esta firmeza en tu corazón, entonces lo otro es una batalla, la batalla de la fe, la batalla de nuestra mente, la batalla, dice la Escritura, que el enemigo nos manda dardos a nuestra mente para que nosotros dudemos, para que nosotros, es esa lucha de nuestros pensamientos, pero mientras eso no baje al corazón, mientras solo se quede aquí,
y nosotros sigamos creyendo y sigamos declarando la palabra de Dios. Por eso es importante no solo leerla, sino meditarla y entenderla. Porque te vuelvo a leer Hebreos 10:23, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. O sea, lo que confesamos. Eso es sumamente importante y es lo que marca la diferencia. A ver, ok, que se escucha bajito, sí, ya me di cuenta. Perdón, no había visto, es que no me puse esto, perdón, lo conecté y no me lo puse acá. Perdón, pero sigamos adelante. Bueno, apenas acabo de ver esto. Sé que ahora sí se escucha bien, ¿verdad? Mantengámonos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, mientras tú y yo estemos confesando la palabra, estemos confesando las verdades, estemos confesando las promesas, no importa las batallas y las dudas que tengamos acá, no las dejemos bajar a nuestro corazón. Inmediatamente se va a venir a nuestra mente Santiago 4:7. Esta verdad que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. Cada vez, así como esas vencidas, ¿verdad? Que estamos, cada vez que tenemos dudas, estamos resistiendo al diablo, resistiéndolo cada vez que dudamos, cada vez que tenemos temor, cada vez que tenemos pensamientos que no son ni buenos, ni agradables, ni perfectos. Y hoy estamos hablando solamente del tema de la sanidad, pero todos estos versículos tienen que ver con todas las áreas de nuestra vida. Los podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, pero ahora estamos hablando de sanidad. Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿En qué estamos fluctuando? ¿En nuestra mente o en nuestro corazón? Y si es en nuestra mente, sabemos que es la batalla de la fe, que es la batalla de esos dardos de fuego que el enemigo nos manda. Por eso la Biblia nos dice que levantemos el escudo de la fe, ¿verdad? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos equipados con una mano con la espada del Espíritu, la espada de la palabra, perdón, el escudo de la palabra y la espada, ¿verdad? Es como nosotros vamos a poder resistir al diablo y tener esta promesa donde dice que él huirá de nosotras. Y el punto 7 que ella menciona acá es precisamente luchando contra el temor, ¿verdad? Dice, ella comparte, ¿no? El enemigo la atormentaba con el diagnóstico médico, la atormentaba con las palabras del doctor, bombardeaba su mente, dice, con un temor muy grande y le hacía llegar ese dardo y le decía, no te ha hecho ninguna diferencia confesar la palabra, o sea, ¿para qué lo haces? ¿No ves que sigues igual? ¿No ves que te sigue doliendo? ¿No ves que no ha cambiado nada? Y la hacía o la quería llevar a la duda sobre esas promesas. Y ella arremetía con más palabras. Dice pues que hasta la fecha, ¿verdad? Cualquier situación donde llega ella a tener duda o alguna condición fuera de lo que es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable, dice el Salmo 91:16, me saciará con larga vida y me mostrará su salvación. Primera de Pedro 2:24, por las heridas de Jesús yo he sido sanada. O sea, ella arremetía con la palabra de Dios nuevamente y con eso se levantaba, ¿verdad? Nuevamente. Hebreos 13:8, te estoy poniendo algunas de las que ella menciona que fueron su estandarte, ¿no? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y las promesas que él ha dado en su palabra antes de Jesús y después de Jesucristo siguen vigentes y siguen vivas hasta el día de hoy. Salmo 56:9, el día que clamamos,
la batalla se voltea a mi favor. El día que doblamos la rodilla, el día que vamos a nuestro aposento, el día que nos postramos delante del Señor, dice, el día que clamamos, la batalla se voltea a nuestro favor. Y 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ese es el punto de saber que cada vez que tenemos temor es porque necesitamos más de esa porción del amor de Dios en nuestro corazón para afrontar, enfrentar cualquier adversidad, específicamente en este caso la enfermedad. Dios no envía la enfermedad. Eso es una verdad que es también muy importante que nosotros tengamos claro dentro de lo que es la voluntad de Dios. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Él no es quien envía. Dice, yo tenía esta convicción clara y que si algo no estaba saliendo bien, decía Dodie Austin, no es porque la palabra no funcione o porque esté fallando algo. Soy yo quien tiene que fortalecer mi fe, soy yo quien tiene que trabajar en esta lucha de mi mente, soy yo quien tengo que afirmar mis sentimientos y reforzar y entender lo que dice Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, cuando nosotros podemos entender que Jesús es ese buen pastor que dio la vida por nosotros y que Él lo que quiere es, ya Él dio su vida, quiere que tú y yo tengamos vida y vida abundancia. Quiere que vivamos, no quiere que muramos, porque quiere que declaremos las bondades y la grandeza de Dios en nuestra vida. Entonces, dice ella, yo vencí la lástima por mí misma, hablándole a mi cuerpo y ordenándole que se sometiera a la palabra de Dios, al diseño de Dios. Y esa es la parte donde uno puede llevar en oración y trabajar constantemente en entender que nosotros tenemos que darle órdenes a nuestro cuerpo, tenemos que darle órdenes a nuestras células, a nuestros órganos, a nuestras glándulas, a todo nuestro cuerpo. Dice la Escritura que cuerpo, alma y espíritu debe ser irreprensible delante de la presencia del Señor. Tenemos que decirle, alíñate al diseño que Dios hizo de mi cuerpo. Él hizo un diseño perfecto. Él hizo todas las cosas que Dios hizo, dice que fueron buenas, dice que Él se complació cuando terminó la creación y dijo, verdaderamente es bueno todo lo que he hecho. Así que cuando nosotros recordamos que somos obra de sus manos, también nuestro cuerpo es perfecto. Está diseñado para ser perfecto. Quizás lo hemos maltratado, quizás lo hemos descuidado, quizás hemos tenido... ¿recuerdas que te hablé de que nuestro cuerpo nos habla mucho a través de los síntomas y nos dice por lo que estamos pasando? Entonces, tenemos mucho que leer en cuanto a lectura de mensaje de nuestros síntomas para nosotros aprender de ello y llevarlo delante del Señor. ¿Cuál fue el tratamiento que ella usó? El tratamiento que ella usó lo maneja toda su vida, dice, porque necesito que Colosenses 3:15 sea esa palabra que también se vuelve vida en ella. Dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Entonces, cuando nosotros tenemos ansiedad, cuando nosotros tenemos angustia, tenemos miedo, tenemos que estar pegados a la palabra de Dios para hasta, ¿verdad? Que esa paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y eso es lo que va a suceder, porque la Escritura también es muy clara cuando dice que Él
conservará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Cuando nosotros llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, cuando nosotros declaramos que todos nuestros pensamientos van a perseverar en Dios, en su palabra, y la estamos meditando y la estamos declarando y la estamos activando, entonces esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a nosotros y toda ansiedad se irá, todo temor se irá, porque resistimos al diablo y él huirá. Eso es lo que dice la palabra, terminará huyendo. Dice la Escritura que por una puerta viene el enemigo, pero por 7 sale huyendo delante de Dios. Así que esa es esa promesa de traer a Dios a nuestra vida. Cuando te decía este punto final de su tratamiento fue que su esposo declaró cuando oró por ella, su esposo ya falleció, y ella sobrevivió a su esposo muchos años más, hasta el día de hoy ella está con vida y salud, y dice ella que su esposo oró diciendo que se secara la enfermedad, citando Mateo 21:19, cuando Jesús oró para secar la higuera. Dice que usando ese versículo su esposo oró para secar la enfermedad. Dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esa es la promesa sobre la que edificó su fe, su oración, su sanidad, su promesa, la hizo suya, y con ella han pasado 39 años en que sigue abrazando su sanidad, sigue declarando su palabra y sigue enseñándonos, ¿verdad?, a tantas generaciones que esta mujer ha podido levantar y ministrar. Y bueno, pues yo te recomiendo muchísimo su libro. Tiene al final, pues como ella dice, toda la gente me pide los versículos que yo he recitado a lo largo de toda mi vida, y en su libro pone, dice, voy a compartir 40, ¿no? Los 40 principales que hasta el día de hoy sigo declarando cada día de mi vida, y muchísimos más, ¿verdad? Pero hablando de su sanidad. Entonces, si nos dejas tu comentario, te suscribes al grupo, nos pides suscribirte, ahí les mandaré la foto del libro, les mandaré también el video de la entrevista que les comento que le hicieron hace menos de un mes por unas celebraciones de su iglesia, y es una entrevista muy interesante escucharla de viva voz, todo su proceso, y leer el libro, pues qué mejor, ¿no? Tenerlo a la mano, tenerlo activo en nuestro corazón y tomar este ejemplo, pues en este caso para la sanidad. Estaremos platicando la siguiente semana de la voluntad de Dios en otra área de nuestra vida, y así la iremos desglosando, porque yo creo que eso es sumamente importante. Hay personas que dicen, no sé si Dios quiere que sane, no sé en tal caso o en tal decisión o en tal circunstancia cuál es la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es muy importante. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de claridad, de certeza. Él es un Dios de pactos. Entonces, cuando tú y yo nos decidimos a creerle a su palabra y ponerla por obra en nuestra vida, por más difícil que sea,
segura estoy que tendremos caídas, tendremos fracasos, hay cosas que queremos hacer y no nos salen a la primera, pero esto es como caminar, aprender. Cuando son chiquititos los bebés, se caen muchas veces, y así dice la Escritura que 7 veces cae el justo, mas de todas ellas nos levantará el Señor. Entonces, no importa en qué circunstancia estés, no importa lo que estés pasando, lo que sí sé es que Dios tenía esta palabra para ti hoy. Quería animarte, inspirarte y motivarte a que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y que de la misma manera en que ha sanado a muchísima gente, te puede sanar a ti y a mí, nos puede fortalecer, ¿verdad? Dice la Escritura que su palabra es medicina a nuestro cuerpo, es sanidad a nuestro cuerpo. Entonces, escoge la vida, usa esa capacidad de libre albedrío que Dios nos ha dado y declara la palabra. Te subrayé algunos de los versículos que ella menciona y con esto nos despedimos. Dice Proverbios 4:23, Hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Así que adelante. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Todo se cumplió. Le estoy leyendo de las 40 que ella menciona. Romanos 8:11 dice, el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Segunda de Corintios 1:20, Dios está a favor de usted, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Toda la Biblia está llena de la voluntad de Dios. Toda la Biblia nos enseña que Dios quiere que tú y yo seamos sanados. Jesús dijo que por sus llagas nosotros somos sanados. Que por su muerte, por su sacrificio, Él se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Y es impactante ver a este Dios que no solo nos abrió un camino vivo y nuevo para entrar confiadamente hasta el Padre, que no solo escribe nuestros nombres en el libro de la vida, que no solo se adelantó a prepararnos morada para que tengamos allá una casa espectacular, sino que se preocupó para que el tiempo que pasemos aquí en la tierra también tengamos plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Así que te bendigo, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo. Declaro toda esta palabra activada en tu vida, declaro que esta palabra no regresará vacía y que hará aquello para lo cual Él la ha enviado. Si gustas que ser añadida al grupo de WhatsApp, donde les envío periódicamente información, semana tras semana, cuando menos un poquito de lo que compartimos acá, puedes enviarnos un mensaje privado, ponerme tu número celular, yo te doy el mío, me agregas y ya con eso te sumamos al grupo. Recuerda que al principio les invitaba a ver nuestras actividades en la página de Facebook. Aquí tenemos distintos espacios para seguir creciendo juntos. Mañana tenemos estudio bíblico con el pastor a las 8. Los jueves hay también un grupo de chicas, de puras jóvenes, y los sábados un grupo mixto de jóvenes. Así que no dejes de contactarte, de saber que siempre Dios tiene acá una palabra fresca, una palabra poderosa para cada grupo de personas que estamos acá. Pero especialmente los jóvenes, nos parecen que necesitan ellos estar siempre conectados. Ellos tienen muchas cosas que los mal influencian y es una responsabilidad nuestra cuidar
y acercarles las buenas influencias. Y no hay mejor influencia que Jesús y que su palabra. Así que muy bonitas noches, muy buen inicio de semana y si Dios nos permite nos vemos el próximo lunes. Dios te bendiga. Bye.